el tema de deducciones, tanto para personas morales en el título 2 como personas físicas en las deducciones personales, se elimina, recuerden ustedes que se tenía dentro de las donaciones, el programa, las donaciones que se llevan a cabo eran deducibles, el programa de escuela-empresa. Aquí, fíjense que este tema, yo ahí sí le doy la razón a la autoridad, en el que cuando justifica el por qué eliminarlas, todo el mundo diría, ¿por qué están eliminando algunas alternativas de deducción o de otorgamiento de donativos? Yo creo que si se justifica de esta forma, señala de esta manera la Secretaría de Hacienda la eliminación de esta donación, se creó el programa de escuela-empresa hace 23 años y le incluyeron en las deducciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Durante todo ese año, solamente un programa había estado autorizado había sido solicitado por parte de los particulares. Y en el 2019 fue revocado su autorización. Todo 2020 no hubo ninguna solicitud del programa Escuela-Empresa. Pues obviamente el fisco lo que hizo fue eliminar esta alternativa de deducción porque nadie la está utilizando, ¿no? Siguiente. En temas del título 3, que las personas morales con fines no lucrativos, aquí sí hubo modificaciones, ya lo señalados ahorita en el esquema de los ejes en que está soportado toda la alternativa toda la justificación del paquete económico por parte de la autoridad fiscal, es el que van a llevar a cabo unas medidas de revisión o fiscalización en materia de elusión y evasión de impuestos en todo lo relacionado con donatarias autorizadas, ¿no? Y vienen algunas modificaciones muy importantes que hay que tomar en consideración en este 2021, ¿no? Primero, pues se autoriza o se aumenta a los organismos cooperativos que agrupan a las sociedades de ahorro y préstamo, que normalmente se denominan organismos cooperativos de integración y representación, ya están incluidos en el título tercero, dentro de los no contribuyentes o que no pagan impuestos sobre la renta de acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿no? Otra modificación, la primera difícil de entender, y también les voy a señalar la justificación que está dando la autoridad, ¿no? Es que ahora es obligación que se solicite autorización para recibir donativos deducibles, o sea, tendrán que ser donatarias las sociedades y asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica, así como las que preservan o que las llevan a cabo actividades de investigación de la flora y la fauna, así como las que se tienen el cuidado, ¿no?, de las especies en peligro de extinción. Estas sociedades AC o SC que normalmente no tenían, o sea, anteriormente hasta el 2020 no tenían la obligación de solicitar autorización para recibir deducibles, ahora lo tienen que hacer. Siguiente. Uno de los puntos importantes es también a considerar, y esto sí es son 27 fracciones, las del artículo 79, de diferentes asociaciones o agrupaciones de carácter civil, de las que son consideradas del título tercero o no contribuyentes de impuestos sobre la renta. Con excepción de sindicatos o los organismos que las agrupen, los colegios profesionales, las cámaras de empresarios o los organismos que las agrupen y las asociaciones deportivas, prácticamente todos los demás AC o SC tienen que tener mucho cuidado con esta nueva disposición. Y es el último párrafo del 79 señalaba que todas esas empresas determinaban remanente distribuible, pero mientras no lo distribuían a sus socios o a sus accionistas o sus integrantes, pues no pagaban impuestos sobre la renta. Si los repartían y los hacían efectivos, entonces ahí en ese momento eran contribuyentes de impuestos sobre la renta. Y señalaba este párrafo cuál era la excepción
para el calcular de remanente distribuible, y había 4 opciones, 4 señalamientos, ¿no? Uno es que no registrabas tus ingresos, otro es que no registrabas las compras que hacías, otro de los préstamos que hacías a tus socios o integrantes también se consideraba como remanente distribuible, y había un punto cuarto que era las deducciones, los gastos, las erogaciones no deducibles. Pero había la excepción de que cuando era por motivo de que no cumplía con alguno de los requisitos de los comprobantes, o sea, no se expedía un CFDI para realizar el gasto, se consideraba como no parte del remanente distribuible. Ahora se elimina esta situación. ¿Qué quiere decir esto? En sencillo es los gastos no deducibles no, ya no podrán ser considerados como parte de los que no se calculaba el remanente distribuible. Ahora todos, y estoy hablando aquí, señalamiento importante para seguramente algunos clientes, escuelas, algunas asociaciones que llevan a cabo la obtención de becas, etcétera. Todos aquellos gastos no deducibles que realicen van a ser considerados remanente distribuible y pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Siguiente. En el tema de donatarias, uno de los temas que más fueron señalados durante todo el análisis que se hizo por parte de la autoridad, tanto en el Congreso de la Unión como de los organismos empresariales que estuvieron participando en toda la reforma, los elementos o la justificación que está señalando la autoridad es la siguiente, y eso es importante que lo comentemos, ¿no? Aproximadamente, pues ya ven que pues, todo es electrónico y la autoridad tiene toda la información de las personas morales y las personas físicas que presentan declaraciones. Bueno, en el tema de donatarias, en el 2020 se llevó a cabo un reporte, una información, porque no pagan impuesto, ¿no? Una información, presentación de ingresos, declaración de ingresos por más de 200,000 millones de pesos. Y fíjense este dato, el 10%, solamente el 10% proviene o fue identificado con el objeto social de las donatarias. El 24% recibieron donativos y el 66% no recibió, no tiene nada que ver, son ingresos que perciben las donatarias, pero no tienen nada que ver con el objeto social de sus, como fueron constituidas. Es por ello que el SAT está justificando en el que las donatarias hay una ilusión que se está llevando a cabo, una evasión que se está llevando a cabo en estas asociaciones o sociedades civiles que están no pagando impuesto en las actividades que están realizando. Esa fue la justificación, ¿no? Entonces, por eso se reforman, recuerden ustedes, hasta el 2020, 90%, tenían el 10% podían tener otro tipo de ingresos. Y en ese otro tipo de ingresos había muchos conceptos que se eliminaron, que les permitían eliminarse. Los intereses, el arrendamiento, las aportaciones o cuotas extraordinarias que aportaban los socios o integrantes, esos no se consideraban como parte de los no ingresos de la sociedad, ¿no? Seguramente esa es la razón que el resultado que está reportando el SAT de que el 66% son ingresos de los que no tienen razón con el objeto social de las ACOSCs, pues fue por eso, ¿no? Porque pues estaba permitido que hasta el 2020 no era necesario considerarlo como ingreso para efectos de la determinación de impuestos, ¿no? Entonces, ahora modifica esta disposición, ¿no? Dice, señala claramente que solamente van a poder ser donatarias aquellas que los otros ingresos distintos al objeto social no pueden ser mayores al 50%. ¿Qué va a pasar con todas estas asociaciones? Bueno, pues van a perder la autorización para recibir donativos deducibles. El SAT lo hará del conocimiento de estas AC o SC mediante una notificación de la resolución. Y si en 12 meses, esta disposición importante de tomar en cuenta, si en 12 meses no pueden obtener la renovación
o una nueva autorización para recibir donativos deducibles, entonces van a tener que destinar su patrimonio a otra donataria autorizada. Me han estado preguntando algunas personas en estos primeros días del año, oye, ¿por qué están destinando donatario todo el patrimonio a otra donataria? Bueno, acuérdense que uno de los requisitos para solicitar la autorización era que si dejas de ser donataria, el patrimonio pasará a otra donataria autorizada. Entonces, ese es el motivo, no es algo que es una decisión unilateral por parte del SAT. Nosotros cuando solicitamos, o las donatarias cuando solicitamos la autorización, se señalaba claramente esto. El patrimonio, si dejo de ser autorizada, mi patrimonio pasa a otra donataria autorizada. Entonces, mucho ojo con este tema, ¿no? Siguiente. Siguiente. También señala, pues, cuáles son las causales de revocación para la autorización de recibir donativos deducibles. Es, pues, que destinemos el activo para otros fines del objeto social. Otro es que se expidan comprobantes fiscales que amparen donativos, que no se expidan, perdón, que no se expidan comprobantes fiscales por los donativos que se reciban, o que se expidan comprobantes a cualquier operación distinta a la donación. Como les decía, por ejemplo, había una cuota extraordinaria que se les pedía a los integrantes y se daba o se otorgaba un comprobante deducible, ¿no? Eso también puede ser un motivo de revocación de la autorización. Y otro es que la autoridad, mediante actos de fiscalización, detecte que están incumpliéndose con algunos de los requisitos y obligaciones que se tienen, ¿no? Siguiente. También está que estén incluidas en el artículo 69 del código. Pues ya sabemos ahí la situación de lo que se ha señalado desde hace algunos años de estar incluido en la lista gris o negra que publica la Secretaría de Hacienda. Y otro es que algunos de los representantes, socios o asociados, en lo particular, haya sido revocada su autorización. Y además eres socio de otra sociedad civil, también será motivo de revocación. O sea, si estás en lo personal ya no autorizado, también te vas a llevarlo a la sociedad en el que eres integrante, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el procedimiento de la revocación? El SAT, pues, va a emitir el oficio directamente a la donataria. Va a otorgar 10 días hábiles para que se manifieste lo que a derecho convenga. Transcurrido ese plazo, se va a emitir la resolución de la revocación por parte del SAT en un plazo que no excede de 3 meses, y deberá notificarlo directamente a la donataria, ¿no? En el que se revocó su autorización. Siguiente.